3,5% del PBI. Pronóstico positivo tanto en lo que hace a la baja de la inflación como a la recuperación de la economía, los dos pronósticos que hoy acaba de dar a conocer el Fondo Monetario Internacional en su tradicional informe, el WEO, o el World Economic Outlook, que tiene el análisis de cada uno de los países que lo integran. Vamos a estar hablando acerca de estos pronósticos que trae el FMI para la economía argentina con el economista Roberto Kachanowski, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Te Bueno, deseo. ¿cómo hay que tomar estos dos números que nos da el Fondo Monetario? 45% de inflación punta a punta y crecimiento del 5% del PBI para 2025. Sí, no hice, la verdad es que estaba en otra cosa, no hice la cuenta. Habría que ver cuál es la tasa promedio, ¿no es cierto? Ujú. Eh, calcula, La tasa promedio de inflación, te la digo yo, 62%. O sea, 45 punta a punta, 62% promedio. no, pero digo, la tasa promedio mensual. Ah, promedio mensual. Bueno, no, eso no. Yo te decía el dato que da el propio FMI, pero digamos, 45 para todo el año que viene. claro, Y bueno, eso te da un 3% mensual. sí. Ujú, O sea que más o menos en lo que estás ahora, un poco menos. Eso ujú, es lo que ellos están pronosticando. No sé en base a qué, no leí, no leí ujú. el informe de ellos todavía. Así que 3%. Mira, yo te digo por otra forma. Todo va a depender de cuánto aguante el carry trade y Ujú, cuánto aguante el gobierno pisando las tarifas de los servicios públicos, ¿no? ujú. Son las dos claves que te van a estar definiendo, porque vos vas a poder tener una inflación en baja. El tema es si después se vuelve a disparar, entonces el promedio en general te va a dar 3 o 4 o más, no lo sabemos, o menos. Ujú. Depende de cómo logren controlar el tipo de cambio sin que se les escape y las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Bien, la unificación del tipo de cambio ya sabemos que no va a ser todo de un día para el otro, que es gradual, pero digamos, el punto central, que la Argentina vuelva a tener un único tipo de cambio, eso lo ves recién para después de las elecciones. Eso lo veo de acuerdo al informe del Banco Central en el 26, ¿no? Ujú. Que es lo que pone el Bien. informe del Banco Central. A ver, ¿por qué digo esto? Porque acá el problema es que lo del tema cambiario, el gobierno viene cambiando el arco todo el tiempo. Ujú. Siempre tiene un argumento distinto, como para decir que hay que postergarlo. Uno de los argumentos que dio Milei fue que tenía que resolver el problema de los stocks de las LEFIs Ujú. y las LEVAC. Cuando ves el informe monetario del Banco Central, esas LEFIs terminan, o sea, se terminan de cancelar a fines del 26, de acuerdo al Ujú. informe último que vi del Banco Central, ¿cierto? Ujú. Así que hasta ese momento, supuestamente, no, no saldrían del cepo, Bien, pero después todo de ese esa stock, Roberto, información, si te estoy siguiendo bien, todo ese stock significa el famoso overhang monetario que suele decir el presidente Milei, digamos, todo el exceso de pesos hasta terminar de eliminarse sería eliminar todo ese stock del EFI recién para ese momento. claro, de acuerdo a la Mm. información que da el Banco Central, el Ujú. stock del EFIS, que vendrían a ser el stock del ELIX, Sí. ¿sí? O del EVAX en el Ujú. pasado, se cancele. Y eso se va a cancelar con emisión monetaria, Ujú. de acuerdo al informe que están dando eh, el Banco Central. Bien. Entonces, porque ellos dicen, bueno, vamos a emitir moneda y como la demanda de moneda va a subir, o sea, la gente va a querer tener pesos, yo Ujú. voy a poder emitir, no voy a tener inflación y voy a poder pagar esa deuda con emisión monetaria. Eso un poco, viste, como cuando dibujás en el pizarrón cómo vas a hacer el partido y todos los jugadores del otro lado están quietos, ¿no es Sí. cierto? Entonces, claro, Y los contrarios también juegan, como decía Garrincha, el brasilero. exactamente, lo contrario también juega. Ujú. Así que yo te diría que ahí, digamos, en materia de proyecciones, Ujú. acá la profesión de economista se transformó en algo,
que es casi una brujería. El economista puede decirte si algo es consistente o no es consistente, te puede decir hacia dónde puede derivar determinadas medidas u otras. Lo que no te puede decir es a cuánto va a estar el tipo de cambio, lo que no te puede decir es cuánto va a ser exactamente la inflación y ese tipo de cosas. Eso fue algo que se inventó y que vendemos los economistas porque las empresas lo demandan. Pero en realidad estamos vendiendo humo, porque nadie sabe, nadie puede, no hay ninguna fórmula, ni matemática, ni ciencia que te permita saber el futuro. Si yo supiese el futuro, esto es muy agradable en esta conversación, pero estaría en una isla arbitrando con internet y haciendo un montón de plata. Entonces, se han transformado las estimaciones, se han transformado en una especie de brujería donde alguien dice que va a ser tanto y todo, sí, va a ser tanto. ¿Y de dónde sacaron? Bien. Ahora, ¿qué parte, ahí hay una primera señal de tu diagnóstico, el gobierno va cambiando un poco el discurso y ahora, bueno, el nuevo discurso que es hasta que no se agote ese stock de pesos sobrantes, no va a haber salida del cepo, por lo menos no va a haber unificación cambiaria. ¿Qué es lo que puede pasar con el dólar mientras tanto y la inflación? O preguntado de otra manera, el día que salgas, sea cuando sea, ¿vas a tener necesariamente un pico inflacionario? Porque el dólar va a saltar. Mirá, por definición, ahí yo te diría sí. Porque vos estás atrasando el tipo de cambio, entraste con un tipo de cambio artificialmente bajo, por lo tanto, el día que dejes de pisar el tipo de cambio, va a subir. ¿Cuánto? Y depende de cuán intensamente puede subir. Va a depender del contexto político, económico, el plan económico que tengas, el equipo económico que tengas, etc. Ahora, yo te diría que, ojo, porque ahora la información que yo tenía ayer es que le van a pedir al fondo fondos frescos para salir del cepo. La pregunta es, ¿y para qué querés fondos frescos para salir del cepo si vas a librar el mercado de cambio? Y si el tipo de cambio que vos decís que tenés ahora de equilibrio, no necesitas nada. Salís directamente. Bien, o sea que allí habría una cierta contradicción. Digo, si realmente el dólar se está moviendo de manera adecuada, no necesitaría tener un stock de reservas para enfrentar una eventual corrida. Ese sería el punto. No, obviamente. A ver, si mi ley es liberal como dice, el tipo de cambio tiene que flotar libremente, ni siquiera flotación sucia. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en ese caso? Dice, de ahora en más, el tipo de cambio es 1, que en la oferta y la demanda determina el precio. Si yo estoy haciendo bien las cosas, si el tipo de cambio mío que yo elegí a dedo es de equilibrio, ¿cuál es el problema para que libere el tipo de cambio? Es lo que no se entiende, porque si está todo bien, si hicieron el mayor ajuste de la historia de la humanidad, si están haciendo el mejor gobierno de la historia del mundo, ¿por qué razón no pueden liberar el mercado de cambio? Bien, bien. Y además también hay algo que mientras existe el cepo siempre habrá una parte del escenario que no conocemos, sin ánimo de hacer las brujerías que estabas contando recién. Digo, mientras existe el cepo no sabemos cuánto vale el dólar. Mientras exista el control de cambios, no sabemos cuánto vale el dólar, porque en realidad el problema, siempre digo, es el control de cambios, es el gobierno que te dice, tráeme los dólares para acá y me los vendés a un precio menor al de mercado. La pregunta es, ¿y por qué tengo que venderlo a un precio menor al de mercado? Entonces, ahí eso te está dando la pauta. Si vos tenés que vendérselo a 1.000 pesos y hoy el blue estaba en 1.200 y pico, si mal no recuerdo. Pues por ahí andaba. O una cosa por el estilo. No, espérate. Sí, 1.245. 1.245. ¿Por qué? Ahí vos le estás confiscando parte del producto de su producción al exportador. El exportador produjo algo, lo exportó y en vez de recibir 1.245 pesos por dólar, porque te lo vende a vos para que te vayas de viaje, para que ahorres, para que, no sé, importes algo, viene el Banco Central y te dice, no, venga para acá, denme a mí esos dólares a 1.000 pesos le voy a pagar. Y si encima, si sos productor de soja, te sacan el 22%, cosas por el estilo. Claro. Pero bueno, en síntesis, yo te diría,
lo que vos tenés es un serio problema cambiario del cual no se va a salir tan fácil. Ya se Bien, metieron en un problema muy grave. bien. Y allí para salir, ¿qué necesitarías? Me imagino más tiempo, ¿Y qué crees que se necesitaría para resolver ese problema cambiario? Algo que no se compra con nada, que es confianza. Ujú. Bien, bien. O sea, el Banco Central, para poder salir del cepo, no necesitas dólares. Ujú, Necesitas un shock de confianza que la gente diga, esto va bien, ujú, estoy convencido que vamos a salir adelante, por lo tanto lo apoyo. Hoy eso no ujú. lo tenés, hoy tenés esperanza, que es distinto. Entonces, el activo principal, acá habría que explicar la historia monetaria, pero recordemos que a partir de 1972, cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar, todas las Ujú, monedas son pedazos de papel que circulan. ujú, ¿Confías o no confías en ese pedazo de papel que emite un gobierno? Bueno, acá el tema es, ¿la gente confía o no confía en ese pedazo de papel que emite el Banco Central? ujú. Si no confía, y por más reservas que tengas, le va a pasar lo que le pasó a Caputo en el 2018. Le van a barrer en una tarde 15.000 millones de dólares, o en unos días 15.000 millones de dólares. Roberto, ¿qué estás viendo en lo que anunció ayer el gobierno sobre esta disolución de la FIP y la creación de una nueva agencia de recaudación? ¿Eso es una reforma de fondo o es solamente cosmética? A ver, como reforma me parece bien que achiquen la estructura, me parece bien que bajen los decibeles en términos de sueldos que reciben los empleados de la FIP, Ujú, etc. La pregunta es, ¿en qué me cambia a mí o a la señora que nos está viendo o ahora esto? ujú, Y la verdad es que no nos cambian nada, sino modifican la legislación laboral y no modifican todo lo que son las regulaciones. Mira, yo ayer me metí en el sitio de el banco de la AFIP y en lo que va del año emitieron, en lo que va del año, ujú. sí, emitieron 137 resoluciones generales. ¿Quién puede saber cómo funciona el sistema tributario en la Argentina? Nadie, ni los contadores saben eso. Y si tengo un minuto te cuento una anécdota. Por favor. No sé si la FIP, cuando se creó la FIP, que eso fue allá por los 90, Ujú. el primer director general de la FIP fue un economista que se llamaba Silvani, venía Sí. del Fondo Monetario Internacional, gran persona, un tipo macanudísimo. Me invitó a almorzar a la FIP y estábamos ahí intercambiando ideas sobre el sistema tributario y ese tipo de cosas. Y me dice, mira, si yo hoy hago cumplir todas las normas tributarias que hay en la Argentina, creo un caos social porque nadie puede cumplir con todo lo que hay. Ujú, Te estoy hablando de 30 años atrás ujú, o 20 años atrás. Te puedes imaginar que hoy es mucho más caótico. Entonces, la pregunta es, ¿me vas a sacar regulaciones, papeles que tengo que presentar, ujú, carga tributaria, etcétera? ¿O con una institución más chica me vas a volver loco? ujú. Bien, eso hay allí, hoy nos decía Diego Fraga, el abogado tributarista, un dato muy interesante, que solamente el 1% de lo que recauda la FIP viene por la vía de la fiscalización. O sea, el resto está recibido a través de agentes de retención, etcétera, con lo cual Claro, toda esa estructura enorme recauda solamente el 1%. El resto se recauda con los sistemas que ya existen, con lo cual da una idea de la distorsión, ¿no? De semejante estructura para hacer cumplir o tratar de hacer cumplir un montón de regulaciones que en realidad no tienen efecto concreto. sí. Yo te diría que en la Argentina el Ujú, contribuyente, eh, a ver, esto te lo digo porque en la época del kirchnerismo, yo tuve 7 inspecciones de la FIP. ujú. En esa época escribía en el diario La Sí. Nación, escribía para el diario La Nación, me mandaron 7 inspecciones a lo largo de todo el periodo de ellos. Así que me hice especialista en la ley de procedimiento fiscal. La ley de procedimiento fiscal en la Argentina dice algo así como, te podemos fusilar al amanecer en la Plaza Mayor y sin juicio previo. O sea, pueden hacer lo que quieren. El contribuyente no tiene ningún tipo de defensa frente a la FIP. Es absolutamente falso que el contribuyente tiene derecho, no tiene ningún derecho. Te pueden hacer cualquier cosa y violar todos los derechos que pueda haber. Por ejemplo,
metete en el sitio de la AFIP y vas a ver que la AFIP ve cuánto, dónde compraste, a qué precio compraste, a quién le compraste. Eso es una violación de los papeles privados de la Constitución. Y en la Argentina nos acostumbramos a que la AFIP, en nombre de la recaudación, pueda violar los derechos más elementales del ciudadano, que es la privacidad de los papeles. Muy Artículo bien. 14 de la Constitución. Así que allí habrá que ver, bueno, como decías recién, si el gobierno liberal mete mano en toda esa regulación y finalmente trata de flexibilizarla. Roberto, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Que la pase bien. Hasta luego. Buen día. Roberto Kachanowski, economista allí con su visión acerca de lo que viene pasando con la macro, acerca por supuesto de esos datos que daba más temprano el Fondo Monetario y por supuesto con lo que tiene que ver con los impuestos, lo que pasa con esta nueva AFIP que pasará a llamarse ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero,